los síntomas contemporáneos, como por ejemplo la ansiedad, la angustia, el insomnio y otros malestares que vive el ser humano de hoy y que nosotros recibimos en consulta, están vinculados a esa búsqueda incesante de satisfacción del ser humano de hoy, donde no hay un límite, mientras que en el pasado, por razones históricas, el ser humano había una represión para acceder a esos deseos, prohibidos, a todas esas, a todo lo que se esperaba en lo social hoy en día. El exceso de vivencias buscando placer, buscando producir, buscando estar en la palestra, igualándose o tratando siempre de estar en los estándares que la sociedad te exige, una sociedad que te exige belleza, poder, dinero, influencias y evidentemente pues por la crisis que se está viviendo socialmente de forma globalizada, las guerras, los malestares que hay hoy en día y en lo que, por supuesto, los jóvenes son los más víctimas de esta situación, tienen que ver justamente con esa búsqueda de exceso. Si nos vamos un poco a dar aportes teóricos, en este caso desde el psicoanálisis, podríamos hablar, por ejemplo, en la obra de Freud y en Lacan. Yo tengo acá algunos apuntes, una recopilación de textos y de aportes teóricos que acompañan esta apuesta de las manifestaciones que tienen que ver con los síntomas contemporáneos. Podríamos revisar que tanto en la obra como de Lacan como de Freud, la sociedad ha pasado a ser, antes se hablaba de éticamente de la renuncia de el exceso de producción para podernos encontrar con una sociedad muy consumidora, ¿sí? Entonces, porque bueno, vivimos en una sociedad de consumo de demanda sin límites que nos invita constantemente a gozar, ¿no? A tener felicidad a cualquier precio y de cualquier manera, ¿no? Nos encontramos con plataformas digitales, por ejemplo, vamos a irnos desde las plataformas digitales, mientras que antes podíamos decir en el pasado teníamos un acceso limitado a la televisión por el entretenimiento y teníamos más tiempo para jugar fuera. Hoy en día nos encontramos con que tenemos una opción de información, de contenido, entretenimiento que a veces ni siquiera sabemos cómo elegir. Si vemos los niños de antes, donde tenían que elegir entre 4 programas en la televisión, ahora, y en un horario muy específico, ahora tenemos niños que tienen las plataformas abiertas para poder ver cualquier contenido. Entonces, ahí hablamos de ese exceso que al final nos termina saturando y tapando la falta en ser que como seres humanos necesitamos para poder ir detrás de la búsqueda de aquello que nos mueve, de nuestro deseo. Entonces, la satisfacción, ¿no? Voy tocando algunos puntos, se convierte en un deber que viene siendo algo muy peligroso, porque viene siendo un deber, es un significante que tiene peso, es un mandato social. Hay que gozar, hay que disfrutar. Y este goce, que no es el goce de, vamos a divertirnos todos, tiene que ver con un goce que produce sufrimiento, porque en la medida en que tapamos nuestra falta y buscamos esos excesos en donde no hay límites y se produce esa angustia precisamente ante la falta y ante lo que no podemos simbolizar, lo que no podemos expresar de nuestro malestar, entonces se convierte en una insatisfacción que de manera inconsciente se produce con una satisfacción, es decir, es una insatisfacción que termina produciéndonos gozo, es decir, disfrute. No puedo estar todo el día hiperconectada porque esto me hace daño, pero resulta que me conecto todas las horas posibles. O no debería de trabajar tanto porque me produce estrés, malestar, dolor de cabeza, pero entonces busco hacer cada día más y más actividades. O los que tienen hijos, no voy a dejar que mi hijo esté jugando todo el día con los videojuegos porque esto le hace daño, pero contradictoriamente o paradójicamente la mamá y el papá necesitan trabajar, necesitan producir para estar bien, entre comillas. Y digo bien porque al final terminan perdiendo la calidad de vida, terminan convirtiéndose en unos esclavos del trabajo y dejan de vivir. Entonces una manera de tranquilizar a los hijos es pues ponerlos frente a las pantallas, tenerlos todo el tiempo anestesiados
con las pantallas para controlarlos. No saber cómo lidiar con esa demanda de nuestros hijos, por ejemplo. Esto es uno de los casos. Entonces, la paradoja que hay ahora, ¿no? de lo que tiene que ver con que va a caracterizar esta excesiva manera de empujarnos a vivir sin detenernos en algún momento de realmente qué es lo que nosotros queremos y de poder conectarnos con la realidad y saber descubrir aquello que nos puede producir satisfacción o que de manera contraria nos produce insatisfacción, es estar constantemente taponeando nuestro malestar a través de objetos, es decir, toda esa frustración, todo ese malestar, toda esa agonía que vive el ser humano termina convirtiéndose en una manera de velar esa falta a través de objetos que nos produzcan satisfacción. Es comprar compulsivamente. Ahora que tenemos estas plataformas digitales en las que podemos comprar en línea y entonces vemos estos casos de personas que comienzan a comprar compulsivamente. Ahora que tenemos este monstruo de empresa que tanto daño le está haciendo a la sociedad, que es Amazon, termina, además no solamente que le hace daño a la sociedad, sino que está desplazando a empresas pequeñas que son productoras para ellos imponerse en el juego de la economía global. Pero bueno, ese no es el tema de lo que estamos hablando hoy, sino reflexionando sobre esto, ¿no? Este exceso de personas que se sienten satisfechas de meterse un rato a revisar qué van a comprar aunque no lo necesiten, aunque se endeuden. Entonces es una cadena porque la persona quiere vivir en una libertad, en un mundo libre, pero termina siendo un esclavo de su propia producción, de su empoderamiento, de que, bueno, yo trabajo por mi propia cuenta y entonces no tengo jefe, pero entonces yo soy mi propio jefe y yo soy un jefe tirano que termino exigiéndome más que si estuviese en un trabajo con un horario, ¿no? Porque no tengo límites, porque el ser humano de hoy no se pone límites. Entonces, nos podemos encontrar con algunos síntomas que, bueno, que vienen siendo síntomas que nos inquietan y que se manifiestan a través de nuestro cuerpo, produciéndonos esos malestares físicos que en forma aguda terminan por convertirse en ataques de pánico. Yo, por ejemplo, estuve un tiempo atendiendo a una paciente de 23 años que venía a consulta por los ataques de pánico y a medida que ella fue descubriendo a través de la palabra y el desciframiento de su malestar, de dónde venían esos ataques de pánico y dejó de autoexigirse y no estar en una constante de acceder a los deseos de otros, a los deseos de la familia, a los deseos del orden de lo social, a tratar de cumplir con todas las expectativas de fuera sin escuchar la voz interior de lo que ella quería o de lo que ella quiere, porque ella sigue en tratamiento, ella comenzó, esos síntomas comenzaron a desaparecer. Entonces, lo que ocurre, lo que nos está pasando hoy en día y que, bueno, podemos decir que en esta realidad donde aparecen estos síntomas, donde la sociedad promueve constantemente, tú lo puedes lograr, tú lo puedes hacer, si quieres ser bello, entonces, como dice el refrán, quieres ser bella, entonces hay que ver las estrellas y entonces hay que sufrir, hay que buscar la manera de encontrar la belleza de manera forzada, no solo a través del consumismo, sino a través de excesos, tratamientos o incluso tratamientos de belleza o tratamientos que tienen que ver por la vía de lo saludable, entre comillas, porque la persona se convierte en una esclava de sí misma para poder tener o aparentar una imagen perfecta. Es decir, no se trata de cuidarse y cuidar nuestro único instrumento que es el cuerpo, sino cuidarse al extremo y dejar de disfrutar de la vida por estar constantemente buscando esa necesidad de verse bien porque la demanda social así lo requiere. Entonces, para poder contrarrestar un poco, ¿no? este exceso de disfrute, nosotros deberíamos de pensar hasta dónde el exceso de placer
de hiperconexión, porque eso es otra de las cosas que está ocurriendo en la sociedad moderna. Estamos tan hiperconectados. O sea, el ser humano de hoy, buscando evadir su propia realidad, se hiperconecta de tal manera que deja de incluso asomarse por la ventana para poder ver qué está pasando fuera de su propio espacio, ¿no? Hay gente que puede levantarse a las 8 de la mañana un sábado, un domingo y no salir de su habitación porque está pegado a la pantalla hasta muchísimas horas después, eh, postergando los momentos en compartir con familia, en vincularse, precisamente porque están completamente sumergidos en esto. Y ahí es donde nos encontramos con familias que están juntas pero aisladas, es decir, viven en la misma casa, pero a la hora de la comida cada uno está utilizando el móvil o está viendo la televisión. Las familias de hoy poco se hablan, poco se escuchan. No voy a generalizar, por supuesto, pero lo que vemos en consulta, especialmente cuando trabajamos con jóvenes, son familias que se ha transformado tanto la dinámica familiar que a veces ni siquiera se sientan juntos a comer porque los horarios no se los permiten. Y bueno, eso es una realidad de la sociedad de hoy, ¿no? De la esclavitud moderna, que tenemos que trabajar tanto que no tenemos ni tiempo para sentarnos con la familia. Pero esto produce cada día personas que no tienen nada que decir sobre su malestar porque ni siquiera se hacen preguntas, están tan tapados, tan taponeados de excesos de actividades, de conectarse con lo que está afuera, de vivir tanto de una ficción, de idealizar de cómo debería ser la vida, de estar buscando tanto el placer fuera y de desconectarse tanto de su propia realidad que terminan sin poder encontrarse consigo mismos y se encuentran perdidos. Y entonces es cuando uno más ve jóvenes, que afortunadamente tenemos en consulta pacientes jóvenes, y digo afortunadamente porque esto permite saber que los jóvenes, muchos jóvenes no tienen ese prejuicio como lo tenía antes, en la sociedad en la que había más represión en el sentido de que no voy al psicólogo porque eso es para locos. Hoy en día está más aceptado, y eso sí podemos decir que la sociedad se ha transformado positivamente, donde la gente puede aceptar: necesito ir al psicólogo, poder hablar, necesito ir al psicoanalista porque me siento mal. Ya no está tan vetado como lo era antes. Entonces, por una parte, uno dice, bueno, qué bien que vienen los jóvenes a buscar respuestas de su malestar, pero ves que cada día son más jóvenes teniendo depresión, problemas de alimentación, adicciones, obsesiones, están constantemente con ideas obsesivas, postergando todo. Porque bueno, también hay una realidad para los jóvenes de hoy, con la crisis que tenemos global económica, en el que los jóvenes hoy en día se encuentran más perdidos, con menos oportunidades para poderse desempeñar en lo que realmente quieren, sino que tienen que ir siempre al son de lo que la sociedad les marca. Y es por eso que la función de nosotros como adultos para acompañar a los más jóvenes, la escucha siempre va a ser muy valiosa, de podernos sentar frente a este joven, si es un adolescente, que va a la universidad o está en esa búsqueda de lo que quiere hacer, a lo que se quiere dedicar, porque no todos quieren ir a la universidad, pero sí saber hacia dónde va, es hablar con ellos, escucharlos y no dejarlos expuestos al abandono, en el que al final se convierten en unos huérfanos digitales. ¿Por qué? Porque están en una constante de búsqueda y de esas identificaciones, buscan identificarse con algo porque esos referentes tan importantes como son la familia han caído, y al caer entonces ellos siempre buscan, porque el ser humano busca y necesita esa identificación, entonces a veces encuentran o se terminan identificando con aquello que puede ser perjudicial, es decir, que los puede, en vez de ser una guía, una coordenada, lo que los puede hacer es confundir más. Entonces la labor de nosotros, de los adultos con los jóvenes, es acompañarlos en este proceso y no dejarlos expuestos a lo que el mundo les propone, porque en el mundo de hoy, las políticas globales, el interés está en el interés económico, es decir, tener a los jóvenes sometidos a esa dictadura que es la globalización, en la que ya la libertad de elección no es tan libertad, ¿no? Hablamos de los derechos y tal, y los derechos humanos, y entonces se ha evolucionado en pro de los derechos, pero
paradójicamente todo se va a regir por estos monstruos y grandes compañías globalizadas que marcan la tecnología, los poderes que tienen que ver con el manejo de la información, la política y especialmente la transformación de los valores de hoy, ¿no? Entonces, eso incluso ha penetrado en lo que es la industria artística, ¿no? La industria musical, el arte. Entonces, hoy en día se produce más contenido en función de lo que la sociedad le empuje, de lo que la sociedad quiere por intereses económicos, que en lo que en realidad la gente quiere hacer. Yo estoy segura que muchos de los artistas que están hoy en el tope quisieran a lo mejor hacer otro tipo de música o que quisieran dedicarse a otra cosa, pero la misma industria los forza a hacer algo por intereses económicos que a lo mejor con los que no se identifican, pero como quieren estar en la palestra, entonces terminan accediendo a ese deseo que no es propio, sino es ajeno. Y entonces vemos unos jóvenes que cada día más conformistas, cada día menos claros en su deseo y llegan a los 30, 35 años, vienen a consulta y no saben ni siquiera a qué se quieren dedicar. Han trabajado a lo mejor o a lo mejor han estado bajo el sustento de la familia, del aporte económico y entonces se encuentran que no saben lo que quieren, no saben hacia dónde van. ¿Por qué? Porque tienen demasiadas opciones, pero al final no se pueden decidir por ninguna, precisamente por el exceso y esa búsqueda incesante de satisfacción que termina convirtiéndose en un malestar mental. Entonces tenemos que pensar en esto, reflexionar sobre esta temática y especialmente hacernos preguntas, cuestionarnos hasta qué punto el exceso que hoy tenemos, que es el empuje a este hiperconsumo, hiperconexión y esta puesta sin límites que va más allá del placer y que termina produciendo dolor, hacia dónde nos va a llevar. Así que esta es una reflexión que quería compartir y espero por sus comentarios y que se puedan conectar con nosotros, con la plataforma y que podamos estar en contacto constantemente.